Ahora, hablemos de otro individuo de esos tiempos, una pregunta sobre la cultura, para seguir con la discusión que has planteado y sobre lo que has escrito últimamente. Hablas de dos acontecimientos a principios del siglo XX. El Congreso de Matemáticos en 1900 en París, que fue el comienzo de las acciones de Hilbert y de Russell para destruir la ciencia y axiomatizar a las matemáticas, que tiene un efecto terrible en la capacidad de lograr descubrimientos, y segundo, el sacar a Bismarck, de lo que acabas de hablar. Pero quiero preguntarte sobre Johannes Brahms, cuyo cumpleaños, 181 años, se celebra este año, y cuya muerte en 1897 marca el fin del progreso de la cultura clásica en contra del irracionalismo y la degradación de Liszt, Wagner, Strauss, y la destrucción de la noción de la belleza y la verdad, y destruir la conexión emocional a un sector en desarrollo al que participamos, tuvo mucho que ver con política, cultura y ciencia. En las presentaciones recientemente del Requiem de Mozart del Instituto Schiller en honor a Kennedy, fueron intervenciones importantes en este ambiente cultural. Entonces la pregunta es, ¿cómo entra esta cuestión de Brahms en el cambio cultural que ha ocurrido? ¿Y cómo tiene que haber una revolución cultural que se requiere para tener un cambio de paradigma para terminar con el imperio de una vez por todas? Bueno, primero que nada, la cuestión ha sido siempre, hasta donde sabemos, toda la historia de la humanidad. Conocemos de una prehistoria de la humanidad, y ese es un asunto complicado también, pero en lo que podemos llamar la historia de la humanidad, que viene del legendario Zeus como una fuerza, que es la fuerza de la pura maldad. La historia de la maldad, de la humanidad, que tiene varios periodos de desarrollo de la cultura, pero lo que se puede reconocer es que hay una tendencia de una división de la cultura en la dirección de lo que se podría llamar una orientación humana, a diferencia de quienes son depredadores. Han habido dos tipos de cultura: la cultura depredadora, no nos cae bien cierta persona, entonces nos lo vamos a comer o algo por el estilo, y se mata a la gente que no te cae bien o los haces esclavos tuyos. Entonces la historia de la esclavitud humana como un rasgo sistémico de la civilización europea y demás es la marca de la fuerza de la maldad que se conoce como el principio de Zeus. Es el principio del oligarquismo, como también se le conoce. El Imperio Romano fue una fuerza de la maldad desde sus inicios de manera intrínseca. El Imperio Británico, modelado en el Imperio Romano de manera explícita sobre la caída del Imperio Romano. Esa fue la política que estableció el Imperio Británico como tal. Entonces, estas son fuerzas del mal. El papel de los holandeses en cuanto al siglo XV-XVI forma parte también de esa maldad. Lo que pasó con la colonia de la Villa de Massachusetts fueron los holandeses que clausuraron y destruyeron eso y dañaron la formación de Estados Unidos por mucho tiempo. Nos tomó casi un siglo para que lo que fue la primera colonia de Estados Unidos volviera a andar sobre el camino correcto. Ese es el paisaje general que estamos viendo, el cuadro general. Entonces hay un proceso en la totalidad de la historia que es algo singular, que es la formación de la gran reforma después de Venecia. Y esto fue encabezado por gente como Brunelleschi, que fue uno de los grandes científicos del periodo, que fue uno de los fundadores realmente de la ciencia moderna. El cardenal Nicolás de Cusa fue uno de los fundadores de la ciencia física, y Kepler mismo pudo concluir los esfuerzos de los dos citados previamente. Y esto creó la ciencia moderna, ejemplificada por
nuestros más grandes científicos. Entonces, hubo una guerra entre la tendencia imperial, ejemplificado por los sistemas de la antigüedad de esos momentos, y una lucha que viene del periodo del Renacimiento para tratar de lograr una nueva forma. El avance vino como resultado del Renacimiento, porque un tipo llamado Cristóbal Colón fue convertido en un promotor de una política de cruzar el océano, una política que los círculos de Nicolás de Cusa se lo dieron, que había sido el gran director del Renacimiento. Entonces, la influencia de los asentamientos en Norteamérica, de las colonias en Norteamérica, de todo lo que vino de Cristóbal Colón, y llegó a formas fuertes, exitosas en el área de Nueva Inglaterra, en lo que hoy es Estados Unidos. Esto afectó a todo el mundo. Y es más, el advenimiento de la ciencia en Europa como un avance sistémico vino como resultado de este proceso del Renacimiento. Así que hubo un viraje en la dirección de la historia. Desde ese momento, todo el proceso ha sido un intento por parar eso, por aplastarlo, para regresar a una forma totalmente zeusiana o oligárquica. La forma hoy que representa ese sistema se llama el Imperio Británico. Lo que ha ocurrido desde ese momento, por lo que ocurrió en la derrota con la idea de la introducción de los derechos de los estados en el sistema americano, destruyó la capacidad de la Revolución Americana para mantener su propósito. Había gente en Estados Unidos que hicieron una buena defensa del sistema americano y a menudo los asesinaban en ese proceso. La mayoría de los asesinatos de los presidentes fueron realizados por el Imperio Británico, como el caso de Abraham Lincoln. Se puede repasar la lista entera. Los dos hermanos, John Kennedy y Robert Kennedy, fueron asesinados por eso mismo, esa misma razón. Y uno encuentra que la política en Estados Unidos ha sido dominada por la tradición oligárquica. Los adinerados de Wall Street, que son representantes de Londres, o más bien agentes de Londres, han sido la fuerza directriz en la corrupción de nuestros Estados Unidos. Así que hay un imperio allá afuera. Y hemos llegado al momento ahora en que el declive del Imperio Británico, porque acuérdense, esto está en quiebra total. No hay manera en que se pueda sostener su sistema de dinero. Lo que está haciendo ahora es lo que hizo el Imperio Romano: matar a la gente, reducir la población, matar a la gente y tratar de mantener un control sobre una población más reducida en una región local. Eso es lo que le pasó al Imperio Romano. La tradición romana existe como una tradición romana, tan malvada como fue Roma, como la antigua Roma. El sistema veneciano fue la maldad pura como producto del Imperio Romano, el sistema romano. Y el sistema veneciano sigue siendo hoy como un Wall Street dentro de Europa. Así que este es el proceso de la historia. Así que la lucha aquí es reconocer que existe la naturaleza del hombre, que es buena, y hay una naturaleza contraria que es mala. Y entre esos dos polos hay mucha confusión. Pero lo que pasó es que al crear las Américas, al crear en Estados Unidos, este fue un producto de los efectos del Renacimiento, del Gran Renacimiento, que fue un renacimiento de la humanidad. Y fue este renacimiento que, aunque lo aplastaron las influencias británicas en su momento, pudo crear una nueva nación en Norteamérica que pasó por luchas, derrotas y recuperaciones. Pero luego el enemigo oligárquico, centrado en el Imperio Británico, pudo matar y confundir a los líderes estadounidenses. Y el problema ha sido que los grandes dirigentes estadounidenses como Benjamin Franklin, que es el responsable, que de él dependió todo el éxito de la Constitución en cuanto a ciencia y otras consideraciones,
y genios como, bueno, podría nombrar a varios, muchos que aportaron a este proceso, como el caso de Alexander Hamilton, que es uno de los mayores genios en economía. Hamilton hoy en realidad, es una figura emblemática de los mayores genios en economía del planeta. Ahora estoy muy familiarizado, completamente familiarizado con su genio, y lo puedo demostrar en contra de cualquier necio que quiera discrepar conmigo. Pero lo que tenemos que hacer es reconocer que tenemos una misión. No solamente debemos atacar las cosas malas, sino hay que crear cosas buenas, no solamente atacar cosas malas. Y tenemos que restablecer primero, hay que eliminar a Wall Street. Eliminar gobiernos como el gobierno de Obama o el gobierno Bush-Cheney. Eliminémoslos. Causaron todos los peores males de los últimos 20 años en este planeta. Hay que deshacernos de estos tipos. Hay que mandarlos a una cueva por ahí o a una isla desértica. Y saquémoslos de aquí. No se bañan bien, además. No sé qué les pasa. Lo que sea es malo. Así es que deberíamos tener una misión. Nuestra misión, sabiendo que la región del planeta del transatlántico de cualquier manera se acabó en su forma actual. El mundo del transatlántico está tan corrompido que no puede sobrevivir en su forma actual. La única esperanza para sobrevivir viene en la sección eurasiática del mundo. Eso no quiere decir que Estados Unidos morirá o que Europa Occidental morirá, pero quiere decir que están lisiados, culturalmente lisiados. No tienen la capacidad cultural para restablecer los tipos de logros que muchos habían realizado anterioramente. En el periodo reciente, desde el asesinato de los hermanos Kennedy, Estados Unidos ha ido cuesta abajo consistentemente en cultura, en economía, en todo. Así que casi todo el mundo que yo en algún momento conocí, ahora han muerto, y lo que queda es la gente que todavía están vivos, pero que no tienen la capacidad de los que murieron y lo que ellos en algún momento representaron. Entonces se requiere un liderato en la región del transatlántico. Tenemos que reactivar esta región hacia su verdadero propósito original del descubrimiento del transatlántico y ese desarrollo. Y lo tenemos que hacer sabiendo que no podemos permitir la guerra general en el planeta. Ese tipo de guerra sería una guerra termonuclear, no nuclear, termonuclear. La guerra nuclear no es una alternativa posible. Sería termonuclear. Y la guerra termonuclear que se libra entre varias naciones del mundo significa una guerra de exterminio de la humanidad, porque los efectos de la guerra termonuclear de ese tipo serían tales. Por lo tanto, tenemos que llegar a una comprensión y un arreglo entre naciones, por lo menos entre las naciones viables, no los loquitos y los genocidas que andan por ahí. Tenemos que formar una serie de acuerdos de entendimiento entre naciones soberanas, porque no se puede organizar a la sociedad eficientemente sino en base a la soberanía. Tiene que tener un concepto de soberanía, comunidad soberana, y las comunidades soberanas del planeta, lo que deberían ser las comunidades soberanas, y crear un sistema de cooperación, porque ahora estamos entrando a un momento donde el futuro se yace principalmente no en el espacio, sino en que la humanidad aborde los problemas del espacio cercano. Por ejemplo, nos amenaza inmediatamente, no sabemos cuándo, pero de aquí a poco, si nosotros no arreglamos algo, que algún satélite o asteroide va a venir en nuestra dirección y en realidad va a chocar con la Tierra de pleno. Tal encuentro con un satélite en la Tierra exterminaría a la especie humana. Por lo tanto, con esta amenaza de exterminio de la especie humana por parte de este tipo de esta actitud de no preocuparnos por esto. Hemos perdido las capacidades bajo condiciones que sabemos en la ciencia moderna. Podríamos prevenir
que ocurran tales cosas. Por lo tanto, tenemos una misión, una nueva misión de la humanidad para una comunidad de naciones o agrupaciones nacionales que operan en base a su propia cultura, porque es la manera en que ellos mismos mejor se entienden. Juntar a estas naciones en un sistema de correspondencia, porque la guerra, como se ha conocido hasta la fecha, ya no es posible. Por lo tanto, tenemos que traer al planeta y su sistema y ponerla en orden. Y sin eso, no hay mucha esperanza para el futuro de la humanidad. El tiempo para lograr esto es más o menos ahorita mismo.